China es el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes. Se ubica en el extremo sudeste de Asia continental y posee un territorio mayormente montañoso, surcado por extensos y caudalosos ríos, como el Huanghe en el norte y el Yangtze en el sur. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, remontándose su historia hasta el periodo neolítico, hace unos 7.000 años antes de Cristo. Ahí, una serie de poblaciones agrícolas se asentaron en la cuenca del río Huanghe, practicando además la caza, la pesca y la ganadería, debido a que habían domesticado al cerdo. Posteriormente, hacia el año 2000 a.C., estas poblaciones domesticaron perros, bueyes, ovejas y aves de corral, y ampliaron sus cultivos. Hacia el año 1500 a.C., los pueblos Huanghe desarrollaron la escritura. Para ese momento ya conocían también la metalurgia del bronce, y utilizaban el caballo y el carro de guerra. Entonces se alzó la dinastía Shang, la cual comenzó a gobernar una sociedad organizada y de ciudades amuralladas. Al frente del reino se encontraba el rey, jefe militar y encargado de las ceremonias religiosas, en las que lo secundaban los sacerdotes, algo así como lo que era el faraón para los antiguos egipcios. El rey residía en la capital, junto con su corte, los sacerdotes y los funcionarios, entre los cuales se encontraban numerosos escribas. La base económica del reino Shang era agropecuaria. La mayoría de la población la integraban los campesinos, que cultivaban los campos y cuidaban de sus rebaños. Se producía trigo, avena, sorgo y un poco de arroz, que exigía riego artificial. No se empleaban grandes animales de tiro, y las herramientas, como en el periodo neolítico, eran de piedra y madera. Debido a su carácter agrario, esta sociedad daba especial preponderancia al culto a la fecundidad, teniendo un ritual dedicado a esta, el cual era dictado por los sacerdotes letrados. Del mismo modo también existen ceremonias dedicadas a ahuyentar a los demonios y a las enfermedades, y a estimular a las fuerzas de la naturaleza, o bien para comunicarse con los espíritus. Los entierros de personajes notables incluían presentes, ofrendas, además de cadáveres, ya que hallazgos arqueológicos han descubierto la presencia de numerosos cuerpos decapitados junto al del sepultado, lo que nos permite suponer que los servidores o incluso las esposas del finado lo acompañaban a la tumba también. Por otro lado, en el periodo Shang, las guerras eran frecuentes, tanto para defender las fértiles tierras codiciadas por las tribus seminómadas fronterizas, como para someter a las nuevas poblaciones, porque sí, los Shang tenían una política dedicada a la expansión, lo que les permitió extenderse hasta la región occidental de China, habitada por los Zhou, a quienes sometieron a vasallaje. Los Zhou habitaban tierras próximas a los desiertos de Gobi y de Mongolia, lugares atestados de tribus belicosas, que, debido a su hostilidad, los hicieron desarrollar su capacidad militar, cualidad que los haría sublevarse contra los Shang en el año 1100 a.C. Pero no solamente se rebelaron, sino que también invadieron el reino y destruyeron la capital. Los pobladores Shang que lograron huir de los invasores se desperdigaron por Corea y Manchuria, y hacia el sur hasta la cuenca del Yangtze, ampliando con ello el área de la civilización china. Los Zhou trasladaron la capital a su nativa Shenxi y repartieron las tierras conquistadas entre jefes destacados, en un sistema similar al feudal, que más tarde se implantaría en la Europa medieval. Los conquistadores asimilaron la alta cultura Shang, mantuvieron la unidad del reino y extendieron su hegemonía hasta el Yangtze, por el sur y de este a oeste desde Gansu hasta el Pacífico. Aunque la dinastía Zhou fue conmovida por frecuentes conflictos internos, durante sus 7 siglos de gobierno aportaron tantas innovaciones técnicas, políticas y culturales que se le considera la Edad Clásica China. Grandes extensiones de tierra se incorporaron a la agricultura, gracias al riego, el arado tirado por bueyes, los fertilizantes y las herramientas de hierro aumentaron la productividad. De hierro también fueron las espadas, lanzas y corazas. Los pesados carros de guerra entonces se reemplazaron por jinetes armados con arcos y con ballestas. Al mismo tiempo se desarrollaba un comercio interior y exterior, con empleo de moneda como medio de intercambio. Todo esto estimuló la expansión territorial y nuevas poblaciones brotaron en la cuenca inferior del Yangtze. En el plano intelectual surgieron brillantes artistas y pensadores, como Mo Ti, Lao Tse
y Confucio, que desarrollaron sistemas filosóficos y religiosos. Confucio fue un noble que recopiló textos tradicionales e integró un tratado de reglas morales, donde la justicia, la caridad y el respeto por las tradiciones eran las virtudes principales. La filosofía de Confucio es determinista, pues consideraba que el destino del hombre estaba trazado de antemano, y era imposible modificarlo. ¡Ay, qué triste! Bueno, sí, sé que esto puede sonar un poco duro, y hasta sombrío, pero para los chinos de aquel entonces esto no representó ningún problema. Tanto así que las ideas de Confucio se encarnaron rápidamente en la población, y su prestigio intelectual alcanzó tal fuerza que fue tenido como el sabio perfecto por la mayoría de los chinos. Mayoría que, a pesar de las transformaciones que se produjeron entonces, se mantuvo apegada a sus creencias y tradiciones. Sus formas de vida, de hecho, apenas cambiarían a lo largo de los siglos. Eventualmente la soberanía de los Zhou se fue debilitando, ante sublevaciones de los señores feudales, algunos de los cuales constituyeron reinos independientes. Posteriormente, en el 256 a.C., la dinastía Zhou se extinguió, pero fue sustituida por otra, la Qin, que inició allá por el año 247 a.C. Ese año el joven Chen llegó al trono del reino Qin e inició una campaña de conquista que duraría 25 años, tras los cuales consiguió unificar toda China, sobre la cual gobernó con el nombre de Shi Huangdi. Durante su reinado, Shi Huangdi se dedicó a centralizar el gobierno y la administración, y a uniformar las leyes, los sistemas de medidas y las monedas, todo ello para asegurar la unidad del imperio. Además de esto, mandó construir caminos y canales para comunicar mejor al imperio, y protegió las fronteras con una larguísima muralla, la cual desalentó los ataques externos en el norte. Y como te podrás imaginar, estoy hablando de la famosísima muralla china, que inició su construcción durante la dinastía Qin, manteniendo a raya a las tribus nómadas del norte, como los hunos que vemos por ahí en la película de Mulan. La política imperial provocó una gran resistencia al interior del imperio, principalmente de los dirigentes desplazados, los fanáticos de Confucio que veían arrasadas las tradiciones, comerciantes y artesanos que soportaban pesados tributos, y los sectores rurales, que proporcionaban el grueso del ejército y la mano de obra en las construcciones Qin. A pesar de estas disidencias, Shi Huangdi logró mantener el control, conservando el poder hasta su muerte. Le heredó el poder a su hijo, pero como este no tenía el talento político de su padre, rápidamente fue derrocado, viniendo la dinastía Han, fundada en el año 202 a.C., por un jefe militar que consiguió someter a sus rivales, y se apoderó del gobierno. Los primeros emperadores Han restauraron la soberanía imperial, y los que le siguieron se encargarían de extenderla. La primera etapa de expansión se cumplió bajo el reinado de Wu Ti, pero el periodo decisivo transcurrió entre el año 73 y 97 de nuestra era, cuando al mando de Pan Chao, los chinos conquistaron la región de Turquestán. La importancia de esa conquista radicaba en que por ahí pasaba la ruta de la seda, utilizada por los comerciantes chinos para arribar a la región de Pamir, con el preciado hilado. Por entonces misioneros budistas del noreste de la India llegaban a la frecuentada ruta para predicar sus doctrinas. Algunos penetraron en China, donde su influencia se haría notar más adelante. El imperio chino también se extendió hacia el sur, donde ocupó Tonkin y Annam, y hacia el noroeste también, penetrando en Corea. No obstante la expansión territorial del periodo Han, la China de aquel entonces sufrió muchos conflictos internos, mismos que terminaron por desgastar la dinastía y derrocarla en el año 220 después de Cristo. El imperio entonces se dividió en 3 reinos, que disputaron la hegemonía hasta que el de Wei, que controlaba el norte y el noreste, se impuso a los demás. Así, en el año 266 después de Cristo, iniciaba la dinastía Xin, que igual debió enfrentarse de revueltas en sus dominios. Sin embargo, el mayor ataque vendría del exterior, por el norte. Ahí los distintos pueblos turco-mongoles arremeterían constantemente con la frontera norte. Uno de ellos, el Huingniu, consiguió penetrar la muralla china, consiguiendo llegar hasta Luoyang, la capital imperial. Capturaron al emperador Xin y lo ejecutaron, apoderándose de toda la China septentrional. Mientras tanto, en el sur, un príncipe que había conseguido escapar estableció un gobierno Xin, haciendo su capital en Nankín, prolongando ahí la dinastía Xin. En el norte, por otro lado,
hubo nuevas invasiones, las cuales desencadenaron luchas por la supremacía entre los diversos pueblos turco-mongoles. Estas luchas se prolongarían durante años y durarían hasta que los Tatgach lograron imponerse sobre los demás, fundando la dinastía Wei, con dominio en el norte chino. Como sucedería con cualquier extranjero conquistador, los Tatgach fueron asimilados por la alta cultura de sus conquistados, adoptaron su idioma, sus costumbres y en el año 452 se convirtieron al budismo, ya propagado por toda China, y de hecho, bajo la dinastía Wei, el arte religioso budista alcanzó un altísimo nivel, especialmente en las esculturas de los templos subterráneos de Yuonkang y Luomen, que por su vigor y espiritualidad han sido comparadas con las magníficas estatuas romanas y góticas de Occidente. Posteriormente la dinastía Wei llegó a su fin, en el año 534, y más tarde en el 581 fue reemplazada por la Sui, que tuvo el mérito de haber reunificado China, integrando los territorios del sur mediante expediciones militares. Además de la unificación, los Sui realizaron importantes obras que ampliaron las tierras cultivables, reforzaron las fronteras en el norte e intentaron extenderse aún más hacia el sur. Sin embargo, fueron derrotados en Corea, y en el año 618 la dinastía fue desplazada por la Tang, que se convirtió en la estirpe gobernante más ilustre de la historia de China. Herederos de una China unificada, los Tang estuvieron a la altura de sus antecesores, muchos de cuyos planes continuaron exitosamente. Instalaron su capital en Chang'an, derrotaron al reino turco-mongol de Kelkanato y en el año 630 recuperaron la ruta de la seda, que anteriormente había caído en poder de los turcos occidentales. Igualmente los Tang consiguieron anexar Corea bajo el reinado del emperador Cao Tsun. Sin embargo, en el año 682 se restableció en Mongolia el Kanato turco, convirtiéndose en una terrible amenaza para el imperio. Al mismo tiempo, al oeste del imperio Tang creció otro adversario, el reino del Tíbet, que se extendía hasta Nepal y penetraba en los territorios chinos. Durante medio siglo turcos y tibetanos penetraron en las fronteras imperiales, situación que se alivió en el año 744, cuando el Kanato turco se desmoronó. Entonces, siendo emperador Xuanzun, China fue invadiendo la Tranxiana hasta alcanzar Tashkent, en los años de mayor brillo de la dinastía Tang. No obstante, como hemos venido viendo con las demás dinastías a lo largo de este video, la Tang se fue debilitando a lo largo de los 150 años que siguieron, tiempo en el cual comenzaron a surgir varios conflictos internos, además de muchas dificultades externas. La dinastía Tang finaliza en el año 906 después de Cristo, iniciando un periodo caótico de 50 años, que los historiadores chinos llaman el periodo de las 5 dinastías y de los 10 estados independientes. Pese a todo, hubo destellos de grandeza, como la gran evolución de las técnicas de impresión, especialmente en la provincia de Sichuan, lo cual permitió la edición de 130 volúmenes de las doctrinas de Confucio. Esta tarea de estudio, recompilación e impresión, ordenada por la Casa Imperial de Luoyang, demandó 20 años de trabajo y se completó en el año 953 después de Cristo. Poco después, un funcionario de esa corte se apoderó del trono, que lo asumió como Taizu. Iniciaron la dinastía Song, que gobernó parte de China porque el norte lo ocupaba el reino quitano de Liao, de origen mongol. Más tarde, durante el reinado del emperador Huizun, los pueblos de Manchuria arrasaron con el reino quitano de Liao e invadieron el de los Song y tomaron su capital, Kaifeng. La mitad norte de China entonces quedó en poder de los invasores, a quienes los nativos llamaron Qin o Reyes de Oro, y que hicieron de Pekín su capital. La nobleza Song, o al menos parte de esta, logró escapar hacia el sur, donde restauraron la dinastía Sung. Durante esa época las artes y técnicas vivieron un gran periodo de esplendor. La pólvora se incorporó a la guerra y los adelantos en los sistemas de impresión multiplicaron las enciclopedias. La poesía y la narrativa alcanzaron una notable sofisticación, y la cerámica igualmente comenzó a ser decorada con esmaltes, lo cual le daba un acabado más refinado. Entre tanto, en el norte, Genghis Khan, al mando de los mongoles, comenzó a hostigar a los Qin, extendiéndose hasta el Turquestán oriental, Uzbekistán, Afganistán e Irán. Al morir Genghis Khan, sus extensas conquistas se dividieron entre sus hijos. De estos, Ogodei fue reconocido por sus hermanos como el Khan Supremo. Ogodei estableció su capital y extendió la soberanía de los mongoles hasta Rusia y Persia, llegando a agarrar la parte oriental de Europa. Y en el año 1233 después de Cristo ocupó el reino de los Qin. Posteriormente los mongoles intentaron conquistar el imperio Song, completaron la ocupación en el año 1276. La vasta soberanía mongola se dividió en 3 kanatos, el de Persia,
el de Turquestán y el de China. En cada uno de ellos los mongoles aseminaron las tradiciones locales, perdiendo su unidad étnica y cultural. Kublai Khan, el conquistador de China, quedó a cargo del Kanato de China, adoptó el nombre chino de Yuan y residió con su corte en Pekín. Fue en esa época cuando el italiano Marco Polo visitó China y se ganó la confianza del Gran Khan, estando a su servicio durante varios años. En el siglo XIV, una insurrección china estalló en las provincias del sur, cobrando dimensiones nacionales. Más tarde, en el año 1368, se desalojó a los mongoles, dando paso a una nueva dinastía, la Ming. Los primeros emperadores Ming intentaron expandir el imperio chino, pero fracasaron, viéndose obligados a adoptar una política pacifista, limitándose a defender su soberanía. Bajo los Ming, las potencias europeas establecieron contactos directos y permanentes con China. En el año 1557, los portugueses instalaron una factoría en Macao. Con los navegantes portugueses llegaron los misioneros católicos, que introdujeron el cristianismo en China. Uno de ellos, el sacerdote jesuita Mateo Reci, hombre de vasta erudición, que mereció el respeto del emperador Wang Li. Los escritos de Reci, quien murió en Pekín en el año 1610, divulgaron por Occidente la cultura del país oriental. Más tarde una nueva invasión, esta vez de los pueblos de Manchuria, asoló China y terminó con la estirpe Ming. En el año 1644, como los conquistadores anteriores, los manchúes se integraron rápidamente a la cultura china. Entonces surgió una nueva dinastía, que tomó el nombre de Qing. El manchú Kang Shi, uno de los más destacados emperadores de China, hizo de Mongolia un protectorado e incorporó sus dominios al Tíbet. Posteriormente vinieron otros emperadores, quienes alentaron las nuevas virtudes intelectuales y creativas chinas, adormecidas por el exceso apego a las tradiciones. La ciudad imperial que se levantaba en el centro de Pekín fue ampliada y embellecida con nuevas construcciones, jardines y amplias avenidas, que le dieron una perspectiva al conjunto arquitectónico. De los visitantes europeos y sobre todo de los misioneros jesuitas instalados en el imperio, los manchúes obtuvieron información sobre los progresos que se producen en Europa. Sin embargo, a la muerte del emperador Qianlong, los confucianos influyeron en la corte para lograr que a las misiones cristianas se les fuera retirado el apoyo imperial. Ante la expansión europea, China optó por cerrarse al exterior, pero la Europa del siglo XIX, especialmente Inglaterra, necesitaban mercados para sus productos, ahora multiplicados por los modernos procesos de producción industrial. Así que cuando China prohibió la importación de opio que los ingleses obtenían de sus colonias, Gran Bretaña le declaró la guerra y ocupó Hong Kong, exigiendo la apertura de puertos para su comercio. China entonces no pudo hacer otra cosa más que aceptar la imposición, pero la cosa se agravó por conflictos internos, más que nada. Uno de estos conflictos fue la rebelión que estalló en el sur y que pretendía retirarle el poder a los manchú. Rápidamente esta se propagó por todo el país, siendo necesario que interviniera una escuadra anglo-norteamericana, la cual intervino para proteger sus intereses en China. La rebelión fue sofocada en 1864, pero en pago por este apoyo, Gran Bretaña obtuvo el predominio económico sobre las demás potencias occidentales en el comercio con China. Más tarde, en 1894, Japón, quien ya había iniciado su modernización, entró en guerra con China para disputarle el protectorado sobre Corea. De esta guerra saldrán derrotados los chinos. No obstante, Francia, Alemania y Rusia obligaron a Japón a que devolviera sus territorios a China, aunque no porque estuvieran del lado de China, sino más bien porque buscaban con esa mediación obtener ventajas en la debilitada dinastía Manchú. De este modo finalizó el siglo XIX en China e inició el XX, con un príncipe que intentaba actualizar el reino. Sin embargo, este encontró gran resistencia entre los sectores conservadores de la corte, por lo que las ambiciones de este no pudieron llegar a buen puerto. Poco después nació un partido nacionalista y revolucionario, el Kuomintang, dirigido por el político cantonés Sun Yat-sen, que en 1911 terminaría con el poder manchú e implementaría la república en China.